Desgraciadamente, ni siquiera la fama nos sustrae de poder tener un final trágico. Inclusive es el final más trágico que jamás un pueda imaginar. Desaparecer en sin dejar ningún tipo de rastro, con todo lo que eso conlleva, sobre todo para los familiares de un. Y eso es precisamente lo que ya sucedió a Tammy Lynn Leppert en el año 1983. Tammy Lynn Leppert era una moza que destacaba sobremanera pola so guapura. Y era modelo y ganadora becera de concursos de belleza, una auténtica Miss que entamaba a los sentamos de la década de los 80 a intentar hacerse un huequín en el mundo del cine. De hecho, dicen que en el momento de la su desaparición, en 1983, ella estaba planeando mudarse a Hollywood para ver si asina tenía un pocoñín más de suerte. Esta historia siempre repetía a lo largo del siglo XX. Suerte, lo que se dice suerte, nun iba a tener mucha. El so mayor papel na historia del cine de Tammy Lynn Leppert foi un pequeñín papel na peli Scarface. Y esos días de rodaje, que fueron los caberos de la so vida, ella estaba, la verdad, bien extraña. Llegaron a decir que uno de esos días, después de rodar una escena especialmente sangrienta, a Tammy Lynn y dio un ataque de ansiedad tal que tuvieron que quitarla del set de rodaje e intentar calmarla como fuera. Pero ella no acababa de calmarse. Glayaba y glayaba, diciendo que da quien quería matarla. ¿Quién? Nunca lo dijo. Tal y como era el mundo del modelaje, el mundo de la actuación, de la farándula, en esos días y en estos también anguaño, mucha gente pensó que aquello ya era más bien un asunto de drogas, que Tammy Lynn estaba especialmente nerviosa por estar metida en ese mundo oscuro. En xuno de 1983 fue ingresada en una clínica psiquiátrica, bien para la su desintoxicación, bien para intentar que no ni volvieran a dar este tipo de ataques de ansiedad. El 6 de xunetu de 1983 fue la cabera vegada que da quien la vio con vida. Y además ese caberu día sucedió una cosa bien extraña, que ye que Tammy, tan coqueta como ella era, salió de casa en sin maquillar, lo nunca visto según la soma. Quedara con un amigo al que al parecer y pidiera tiempo atrás ayuda. No sabemos por qué ni para qué. Pero Keith Roberts y debía, no sabemos qué. En fin, que Tammy Lynn nunca en jamás volvió a casa y a partir de ahora, como siempre, pues les teorías entamen a ser un poco más disperses y para todos los gustos. Roberts, el amigo que iba a tener en un futuro una vida un tanto mala en cuanto a que fue arrestado de ellas vegales por traficar con drogas y tener muchos problemas en este sentido, dijo una versión que ye muy habitual, si vos acordáis, por ejemplo, del caso que vos conté, va unos hermanes de Diane Marie Webb. Él dijo que tuvieron una discusión bien fuerte en el coche, que Tammy quiso bajó y que nunca más supo de ella. Qué extraño, ¿verdad? Por cierto, que si no vos acordáis de lo que pasó exactamente o de lo que se sabe o no que pasó con Diane Marie Webb, podéis ir a otros capítulos de Play Presta, que vos va a prestar, nunca mejor dicho. El caso ye, ¿pudo ser Roberts el responsable de la desaparición de Tammy? No sabemos por qué, pero las autoridades parece ser que pensaron que nun yera asina, aunque sería lo más sencillo de pensar, y siguieron investigando, pero 3 vías. No dijéramos que Tammy desapareciera en Florida, en 1983, eso sí que lo dijéramos, y eso parece ser que dio a las autoridades el pensamiento de que bien pudiera ser una víctima de las muchas que tuvo un asesino en serie llamado Christopher Wilder, nomau, a más, el sonomatu y era l'asesín de les reines de belleza, vamos, un perfil que correspondía fielmente con lo que era Tammy Lynn. Christopher Wilder fue el responsable, esto sí sábese bien, de la muerte de al menos 12 moces que además parecíanse mucho a Tammy Lynn Leppert. Sin embargo, va a morrer, bien llueu, en un tiroteo con la policía y por tanto nunca va a poder decir si y era él el responsable de la muerte de Tammy Lynn o no, y de ser asina, en qué lugar estaba la so calabre. Sospechóse también de un violador que actuaba en aquella domina pelas inmediaciones y la madre de Tammy Lynn tenía
otra teoría más, que era que personas implicadas en las altas instancias del tráfico de drogas matárenla porque ella sabía más de la cuenta. Vamos, que sabía exactamente quién movía los filos y quién no naquella Florida de 1983 al rodio del mundo de la droga. Y esto sí que parece corresponder un pocoñín más a esos ataques de ansiedad que sufriera selmanes en antes de la su desaparición, cosa que no parece corresponderse con un encuentro casual con un asesino en serie como se diría Christopher Wilder. En todo caso, como veis, la mafia siempre está detrás de las teorías al rodio de las desapariciones que vos estamos contando en esta temporada de Play Presta. En ta no se sabe absolutamente nada de qué pudo ser de la reina de belleza de Florida, ni tampoco si esta hubiera tenido un futuro en los platos de Hollywood. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Visteis la escena de Scarface donde sale per cabera vegada Tammy Lynn Leppert? ¿Qué pensáis que pudo ser de ella? ¿Pensáis que Christopher Wilder tuvo daqué que ver o que era más bien un asunto de drogas o daqué mucho más terrenal? No sé. Pensar lo que penséis, comentáimelo aquí en los comentarios y vémonos la semana que viene en Play Presta.